Hola a todos, mi nombre es Juliana Castillo y bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a hablar sobre los sistemas tradicionales de producción agrícola. Este video tiene como objetivos enriquecer los conocimientos sobre los sistemas tradicionales de producción agrícola. Asimismo, enumerar algunas características que estos los componen. También compilar algunas prácticas implementadas en los sistemas tradicionales y brindar datos importantes sobre estos sistemas. Entonces, ¿qué son los sistemas tradicionales de producción agrícola o agricultura tradicional? Estos son prácticas agropecuarias indígenas, consecuencias de la evolución conjunta de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos. Estos muestran un alto nivel de sentido ecológico expresado a través del uso intensivo de los conocimientos y recursos naturales. Estos incluyen la gestión de agrobiodiversidad mediante sistemas agropecuarios diversificados. La agricultura tradicional suele basarse en prácticas transmitidas de generación en generación. Bueno, como pueden ver en pantalla, están enumeradas algunas características de estos sistemas, pero hay una que es muy destacada en los sistemas agrícolas tradicionales, que es el grado de diversidad vegetal en forma de policultivos o de sistemas agroforestales. Esta es una estrategia cuyo objetivo es reducir al mínimo el riesgo mediante la siembra de diversas especies y variedades de cultivos. Esta también estabiliza los rendimientos a largo plazo, fomenta la diversidad alimentaria y logra la máxima rentabilidad, incluso con niveles tecnológicos bajos y recursos limitados. Estas granjas biodiversas cuentan con plantas que enriquecen el suelo en nutrientes, depredadores de insectos, polinizadores, bacterias fijadoras de nitrógeno y descomponedoras, y muchos otros organismos que realizan diversas funciones ecológicas beneficiosas. La agricultura tradicional hoy en día es de subsistencia, es decir, se consume todo lo que se produce y se dedica al gasto familiar gran parte de lo cultivado. Muy poca parte de la producción va al mercado y en todo caso va a un mercado local. Como pueden observar en la pantalla, como primer punto tengo el uso de recursos naturales. Estos hacen referencia a los recursos naturales del lugar. Un ejemplo de esto es cuando el campesino fertiliza los suelos con los desechos orgánicos de sus animales. Como segundo punto tenemos a la preparación de la tierra. Esto hace referencia a... En la agricultura tradicional, el campesino junto con su familia se encargan de preparar la tierra, también de sembrar las semillas y cuidar el cultivo. Luego de la cosecha, ellos mismos se encargan de elegir las mejores semillas para la próxima siembra. Como tercer punto tenemos el autosostenimiento. Esto hace referencia a que lo producido en la finca es mayormente consumido por la familia. De esta producción, una pequeña parte es vendida por el campesino para poder subsistir. Como cuarto punto tenemos que va con los tiempos de la naturaleza, es decir, esta aprovecha el medio ambiente. Generalmente produce una cosecha al año, aprovechando el ciclo de las lluvias. A continuación veremos algunas prácticas que se realizaban en los sistemas tradicionales de producción agrícola. Bueno, una de las más destacadas es la rotación, asociación y diversificación de cultivos. La rotación de cultivos no es más que una secuencia de cosechas, pero una óptima rotación es el resultado de una planificación adecuada, que evite enfermedades y plagas, que optimice el uso de los nutrientes del suelo y mantenga la bioestructura del mismo. Mientras mayores son las diferencias botánicas entre los cultivos en la secuencia de rotación, mayor es la efectividad en el control. La asociación de cultivos es una técnica que busca un mejor aprovechamiento de los estratos del suelo en la toma de nutrientes, por la diferencia en la profundidad de sus raíces, que no compitan entre especie y entre espacio aéreo. Y esto hace que se obtengan unas cosechas en diferentes épocas, dando mayor ocupación y disponibilidad de alimento en el predio. Bueno, para poder determinar una asociación adecuada, se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: compatibilidad o compañerismo, beneficio mutuo, distanciamiento y características aéreas y radiculares de la planta.
En cuanto a la adecuación del terreno, la siembra, la cosecha y la selección de semilla, eso hace referencia a que la familia se encarga de esto, es decir, la misma familia prepara el terreno, ellos mismos se encargan de la siembra y también de la cosecha. En la post cosecha se encargan de seleccionar las mejores semillas para la próxima siembra. El arado por tracción animal es utilizado cuando existen grandes extensiones de área o cuando el suelo está muy difícil de tratar manualmente. En los sistemas tradicionales de producción agrícola existen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entre las ventajas tenemos que respetar las tradiciones ancestrales, ya que este es la base de estos sistemas, es decir, todos los conocimientos que hay en este tipo de producción son conocimientos que han sido pasados de generación en generación y se han mantenido en el tiempo. También es amigable con el medio ambiente y esto tiene que ver con el siguiente punto, que es libre de agroquímicos tóxicos. En la agricultura tradicional el uso de agroquímicos tóxicos es mínimo. También son estratégicos para el uso del agua, ya que las siembras han sido planificadas para que cuando el cultivo requiera mayor cantidad de agua sea las épocas de lluvia. La agricultura tradicional es un símbolo de unión familiar, ya que en esta agricultura participan todos los miembros de la familia, desde tareas fáciles hasta las más complicadas. Continuando con el tema, tenemos la desventaja de estos sistemas. Una de las desventajas más marcadas es la baja competitividad con las grandes industrias, es decir, los campesinos solo producen en menores cantidades y esto no les permite ser competitivos en cierto cultivo, comparado con las grandes industrias que cultivan en monocultivo. El uso del suelo es limitado, ya que la mayoría de familias que aplican estos sistemas son de bajos recursos y no tienen acceso al suelo. Por la misma razón de que la mayoría de familias que aplican estos sistemas no tienen ingresos altos, esto no les permite acceder a técnicas o equipos de última generación. Una desventaja que también se ha visto es que se ha perdido la tradición. Esto ocurre por la movilización de las sociedades campesinas hacia las ciudades. Y la desventaja que más afecta a esta familia es el poco interés en el gobierno que existen sobre las sociedades rurales y sobre este tipo de sistemas tradicionales. A continuación, procederé a darles algunos datos importantes sobre los sistemas tradicionales de producción agrícola. Comenzando con los datos, según la FAO, los agricultores familiares producen en torno al 80% de los alimentos en el mundo, y en Colombia este porcentaje es del 70%. La agricultura familiar es clave para mejorar la seguridad alimentaria, el crecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza rural y la degradación ambiental. Gracias al apoyo técnico de la FAO, en 2017, el Ministerio de Agricultura de Colombia promulgó una resolución ministerial en la que se presentaron unas directrices para las políticas públicas sobre la agricultura familiar. Las agricultoras contribuyen con hasta el 85% del trabajo en las explotaciones, pero apenas reciben el 20% de los ingresos procedentes de la agricultura de la familia. Como pueden observar en la pantalla, hay una lista con algunos datos procedentes de la FAO sobre América Latina y el Caribe. Ya para concluir con el tema, las prácticas tradicionales campesinas aportan grandes conocimientos aplicables al beneficio de una economía rural, a sectores sociales marginados, a sectores agroexportadores para que sus actividades agrícolas sean más acorde con el respeto a la naturaleza. Es importante la preservación de las prácticas tradicionales, ya que estas son la clave para la lucha contra el cambio climático. Es necesario el fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas
que brinden un beneficio a los productores tradicionales. Muchas gracias a todos por ver este video y por la atención prestada.